Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Digo, apenas vamos empezando, pues es nuestra primera sesión académica de esta gestión 2023-2025 y bueno, espero que pues sean sesiones realmente del agrado de todos. Vamos a tratar de hacer las sesiones de diferentes temas que no se han pues abordado recientemente. Y bueno, pues en este caso vamos a ir empezando ahorita con esta primera sesión y qué mejor que pues una egresada del Hospital Juárez de México, que es la doctora Liliana Elizabeth Hernández Carpio. Lili, aparte, bueno, de ser egresada, de ser es amiga mía, de hecho, la parte compañera mía de la residencia, digo, muchos ya lo saben, y la verdad es de que ella se ha dedicado muchísimo a toda la parte de alergias. De hecho, es una de las personas en la Ciudad de México que más se dedica al área de alergias en otorrinolaringología. Muchos de nosotros, bueno, le enviamos a nuestros pacientes y pues el día de hoy nos va a hablar precisamente de lo que es el abordaje del paciente alérgico y obviamente pues todos los tratamientos actuales, inmunoterapia, medicamentos y los biológicos. Entonces quiero ceder ahorita el micrófono a Lili para que pues empecemos con la plática. Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar la plática el día de hoy, justo de lo que decía Dianita, ¿no? De la cuestión como de alergia respiratoria y es un poco repetitivo porque, bueno, pues ya muchos conocemos esta cuestión de ARIA, todas estas guías clínicas que están actualmente, pero quiero darles un poquito de nuestra experiencia aquí en el consultorio de cómo llevamos a nuestros pacientes y de lo nuevo que hay ahorita como para rinitis alérgica en cuanto a los tratamientos, el uso de la tecnología, sobre todo en aplicaciones. Ahorita desde el 2018 está Mask Air, que es la verdad una herramienta muy útil para nuestros pacientes. Entonces, y a partir de ahí y de un estudio que se está también corriendo, que es el Pollution, creo que vamos a tener mucha luz en cuanto a las nuevas directrices en el tratamiento de rinitis alérgica, para ser un poquito más certeros en el tratamiento, tanto de primera línea con los médicos generales, como nosotros como especialistas, y saber cuándo referir a pacientes o cuándo operarlos o cuándo usar biológicos o inmunoterapia o ambos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la plática. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. La rinitis alérgica como tal, bueno, la prevalencia que ahorita existe a nivel mundial, más o menos va oscilando del 10 al 40% de la población mundial. Y esto es una señal de alerta porque años previos, no sé, 20, 30 años, no estábamos en estos porcentajes. Y entonces esto empieza a cobrar pues una importancia relevante, pues porque estamos hablando casi que la mitad de la población mundial está presentando síntomas de rinitis alérgica. Y no nada más eso, de esos pacientes, el 40% van a tener asma alérgica o lo que nosotros conocemos como hiperreactividad bronquial, ¿no? Es muy común que nosotros veamos en la consulta pacientes que llegan con sibilancias, con silbidos, con ruidos, que ellos así lo refieren, y que finalmente no tienen un proceso asmático, pero probablemente este concepto de vía respiratoria única que últimamente se ha estado manejando estas especialidades de neumología, alergología y otorrinolaringología, pues afecta, ¿no? O sea, todo lo que pasa en la nariz va a pasar a vía inferior también. Y también es como muy preocupante que el 60 o 80% de los pacientes que son asmáticos, que no están como diagnosticados con rinitis alérgica, pues van a tener síntomas de rinitis alérgica, ¿no? Entonces, estamos viendo que la población que nosotros como especialidad estamos viendo en cuanto a rinitis alérgica cada vez es más. Entonces, creo que es muy importante para nosotros saber diagnosticar a los pacientes y sobre todo como tipificarlos y tener como un tratamiento más específico de acuerdo e individualizado, ¿no? No nada más pues que llegue el paciente y pues un antihistamínico oral, sino ver sobre todo también la historia clínica, los antecedentes, toda esta cuestión que a veces sí entiendo que sea un poco engorrosa, pero no nada más limitarnos a la consulta de, pues si tienes estornudos, rinitis alérgica, órale, antihistamínico, esteroide nasal y ya, ¿no? Sino también como verlo de manera como más integral. Vemos que la clasificación de rinitis alérgica como tal, bueno, pues ya la conocemos muchos de nosotros. Está la clásica que ARIA la divide
en la duración, que va a ser intermitente y persistente, leve, moderada o grave, y la local, que últimamente también se ha dado como mucho énfasis en rinitis alérgica local, es decir, pacientes que tienen pruebas negativas, de alergia, pero que están teniendo síntomas locales de rinitis alérgica, ¿no? No solamente a nivel nasal, y que lo refieren por historia clínica. Es decir, cuando estoy con el polvo tengo estornudos, o cuando estoy con el polvo moqueo, o de pronto me puedo tapar de la nariz. Y las rinitis no alérgicas, que ahí van pues toda la cuestión de hormonal, la del anciano, gustatoria, atróficas, fármacos, idiopática o vasomotora. Y un apartado como especial que lo voy a mencionar al final de la plática es esta cuestión de la rinosinusitis crónica, que ya puede ser con pólipos o sin pólipos, o la que se presenta o se puede presentar con EREA, que es alergia a la aspirina, asma y pólipos nasales, ¿no? Y como último apartado, pues las autoinmunes. Esta clasificación de área es importante porque, bueno, es la que estamos manejando en la actualidad, creo que todas las especialidades, y la divide como muy fácilmente en si el paciente presenta síntomas aislados, que es intermitente, o persistente. Intermitente es que pues no tenga tantos síntomas, hasta 4 por semana y por un mes consecutivo. Y la persistente es que prácticamente toda la semana tenga síntomas, más o menos, más de 4 semanas consecutivas, o sea, más de un mes. Entonces, eso a nosotros nos permite como ya ir diciendo, bueno, este paciente está teniendo una rinitis leve o una rinitis moderada o grave, ¿no? Y los ítems, que esto es muy importante porque son como los síntomas que va a tener el paciente, ¿no? Y que son muy importantes porque lo vamos a ver en el otro cuadrito que lo resume mucho mejor. Uno es la alteración del sueño. Ese es de los ítems más importantes que podamos nosotros evaluar en un paciente con rinitis alérgica. El que el paciente no duerma bien porque tiene rinitis y no le permita respirar bien en la noche, o esté roncando o esté despertándolo en la noche la congestión nasal, es un síntoma muy importante en cuanto a la calidad de vida del paciente. La afectación de las actividades cotidianas, que es decir, que tenga fatiga el paciente, que ya no pueda realizar sus deportes porque a lo mejor empieza a toser o empieza a taparse la nariz, o tenga algún cuadro como de hiperreactividad bronquial. La afectación del rendimiento escolar, ya saben, muchos niños de pronto que no están respirando bien o que tienen alergias, se quedan dormidos en la escuela. Hay pacientes adultos que ya están teniendo apnea obstructiva del sueño y que efectivamente también se están quedando dormidos en sus trabajos, y esto se ha aumentado sobre todo posterior a la pandemia, que ya mucha gente está haciendo home office. Y los síntomas, bueno, y el otro ítem es que los síntomas sean molestos, ¿no? O sea, que sean a un grado en que nos está afectando tanto en el día como en la noche. Entonces ahí ya decimos, bueno, si puede ser leve, que es pues no prácticamente no me afecta en mi día a día, o sea, aunque estornude, aunque de repente me tape, puedo hacer todo y puedo dormir bien. Moderada, que pueda tener ya tres síntomas ahí presentes, y la grave es prácticamente me afecta en el sueño, me afecta en el día, me afecta en mis actividades, no estoy rindiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es en donde nosotros como vamos clasificando a este tipo de pacientes. Y bueno, para nosotros como otorrinos, pues la evaluación endoscópica y tomográfica también creo que es algo muy importante, ¿no? No debemos de dejar pasar estos estudios, porque a veces podemos confundir, muchos pacientes pueden traer alguna rinosinusitis crónica, o pólipos nasales, y que finalmente estos estudios complementarios como la endoscopía y la tomografía pues nos pueden servir mucho de ayuda para el diagnóstico integral, ¿no? Este otro cuadrito me gustó mucho porque como que resume mucho más la cuestión de área, ¿no? Es decir, aquí solamente son 3 síntomas los que toman en consideración. Es el sueño, que era lo que yo les decía, que es como muy, muy importante, el hecho de cómo está rindiendo en sus actividades diarias, y el rendimiento escolar o laboral, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que la rinitis del paciente está controlado si nada está afectado. Si está parcialmente controlada, quiere decir que ya se afectó o alguna actividad diaria, o el deporte, el rendimiento escolar o laboral. Y la no controlada, a fuerza, debe de tener el sueño. O sea, si el paciente no está durmiendo bien y tiene alguna otra cosa, o sea, en su deporte, en el sueño, quiere decir que esa rinitis alérgica no está controlada y tenemos que hacer algo en ese paciente. En los últimos años, bueno, a partir del 2018, como les decía antes de iniciar la plática, empezaron a moverse como muchas
instituciones a nivel mundial, la OMS, la FDA de Estados Unidos, la Comisión Europea, en Francia, y entonces empezaron como que a formar esta cuestión de, que las iniciales se llaman MACVIA, y están proponiendo un enfoque que es el GRADE, que es como el enfoque gradual del tratamiento farmacológico de la rinitis alérgica. Es decir, individualizar lo que yo les comentaba a cada paciente, pero teniendo como muy, muy claro en qué etapa está ese paciente, como para nosotros poder decidir cuál es el mejor tratamiento. Entonces, todo prácticamente dentro de la rinosinusitis crónica, con pólipos, sin pólipos y rinitis alérgica, estas escalas de EVA, que son las evaluaciones o escalas visuales analógicas, son muy fácil tanto para nosotros como médicos como para los pacientes. Estas escalas, los que nos van diciendo es que con caritas felices o tristes, pues vamos viendo si la rinitis alérgica en el paciente es leve, moderada o intensa, ¿no? Entonces, ARIA, les repito, en el 2018 empieza a idear pues, este algoritmo con el objetivo de seleccionar el tratamiento para los pacientes y aumentar o disminuir el tratamiento según el control que tenga. Entonces, estas escalas que son analógicas, pues visualmente son como muy sencillas. Entonces, si de pronto nosotros vemos que el paciente está por arriba de 5, quiere decir que ese paciente no está teniendo un buen control de su rinitis alérgica. Y entonces se desarrolla esta app que es la MaskAir, es gratuita y actualmente están 23 países incluidos en este estudio que se está corriendo. Es para Android y para iPhone y es muy fácil de bajar. Y justo en esta app lo que se hace es medir los síntomas del día a día del paciente. Tú metes tus datos, que es algo muy sencillo, nombre, la ciudad, edad, sexo, y los medicamentos que pues normalmente consumes, si es que consumes algo para la rinitis alérgica, y entonces diario la app te está mandando mensajitos o notificaciones en el cual no te toma más de 2 minutos el contestar 5 preguntas. Y entonces ni siquiera tienes que meter letras, lo único es que son puras escalas visuales. El día de hoy estás muy congestionado y entonces te ponen nada o totalmente, ¿no? Tienes síntomas asmáticos, tomaste hoy algún medicamento y generalmente como tú estás metiendo los medicamentos que son de tu preferencia, por ejemplo, puedes meter Blaxitec o algún esteroide nasal o algún antihistamínico con esteroide, ¿no? Entonces, todos esos datos están entrando a un banco que precisamente lo que están viendo es pues muchos ítems o muchos objetivos en este estudio, ¿no? Y todo para terminar o ver cómo vamos a estadificar a los pacientes y cómo vamos a individualizar cada tratamiento, porque lo que sí ahorita nosotros, o bueno, en general se ha visto en este estudio, es que, pues lo que ya sabíamos, los pacientes se automedican y se automedican cuando quieren y no, normalmente cuando van con el doctor, nunca terminan los tratamientos. Entonces, pues esto es importante porque todas esas cosas nosotros las debemos de tener como en mente en la consulta, pues para saber si es un paciente que ya sabemos que no se va a pegar al tratamiento, pues entonces determinar cuál medicamento será más seguro para él. Es más, hasta económicamente, si el paciente no tiene dinero suficiente como para comprar el Montelukast, el antihistamínico, el esteroide nasal, bueno, pues a lo mejor la loratadina va a ser una buena opción para él o a lo mejor alguna cromona, pero para eso se trata finalmente este estudio y también nosotros como médicos podemos registrarnos, entonces eso nos puede ayudar mucho para que ustedes se den de alta y puedan dar de alta a los pacientes y sobre todo los pacientes se den cuenta porque esta app nos marca como una gráfica a nivel de meses, necesitas 7 días como mínimo para poder registrar tus síntomas y después de esto ya te va haciendo una gráfica que también es visual analógica. Entonces está amarillo, verde y naranja. Entonces amarillo quiere decir, no, perdón, verde, amarillo y naranja. Verde quiere decir que estás muy bien controlado en tus síntomas, amarillo que ya no estás tan controlado y prácticamente naranja es que no tienes un buen control de tu alergia. Entonces, esto se vuelve muy objetivo porque ya no es lo que el paciente me dice cuando llega al consultorio, que eso es muy común, que el paciente no es que nos mienta, pero se les olvida los síntomas que tienen en el día a día. Entonces, el paciente tú le puedes preguntar, ¿y cómo está respirando? Bien. Y a lo mejor su bien es, pues sí me tapo, pero a veces ronco,
pero pues sí respiro con la boca abierta. Y entonces cuando ya empiezas a indagar más, te puedes dar cuenta que a lo mejor el paciente no tiene un buen control o no está teniendo una alergia nada más estacional, sino la está teniendo perenne, pero a lo mejor con síntomas medios y no severos, ¿no? Entonces esta app es muy objetiva y realmente nos va a dar como mucha luz a nivel no sé, a los 6 meses, al año, de qué tratamientos o qué medidas vamos a tener que tomar en ese paciente, obviamente siempre que el paciente pues quiera, ¿no? Que eso es algo muy importante, tomar en cuenta lo que quiere el paciente en este tipo de tratamientos. Entonces, lo que les decía, más de 23 países están en este estudio, se incluyeron pues más de 17 idiomas, es la aplicación ahorita a nivel mundial más relevante para rinitis alérgica y asma, y pues todos estos estudios están mostrando nuevos fenotipos de síntomas diarios y precisamente se va a hacer también todo este estudio en cuanto a la multimorbilidad alérgica, ¿no? Que va a ser de mucha utilidad para estratificar a todos los pacientes alérgicos. Entonces, prácticamente en esta cuestión de reglas de manejo de la alergia, pues vamos a combinar 4 modalidades básicas, ¿no? Una es, y súper importante, educación del paciente o los cuidadores, ya sean niños o sean adultos. Esto es muy importante porque creo que nosotros como otorrinos, no nada más lo que les decía al principio, nos debemos de quedar con pues tenga su receta, sea feliz, sino educar a los pacientes, es decir, ir un poquito más allá. Yo, por ejemplo, que trabajo en la Ciudad de México y que estoy en la zona poniente de la ciudad, la zona de Santa Fe e Interlomas, Coajimalpa, Toluca y un poco lo que es el desierto de los Leones, es una zona muy húmeda todo el año. Entonces, los pacientes que yo veo en el día a día en mi consulta, prácticamente casi todos son alérgicos porque hay mucha humedad y hay muchas esporas. Entonces, pues esta cuestión de prevención es muy importante y hacerle como la conciencia al paciente de que es algo genético, no es algo adquirido y que tiene que tener en cuenta esta cuestión como de algunas prevenciones en casa, modificaciones a veces de intradomiciliarias y no sé, simplemente si está lloviendo mucho el día de hoy, bueno, pues a lo mejor, y es un paciente asmático, y pues no salir de casa, ¿no? En Estados Unidos es muy común que está el forecast, y el forecast generalmente cuando te dicen el clima, te van diciendo los pacientes alérgicos el día de hoy, por favor no salgan porque pudieran aumentar sus síntomas alérgicos o asmáticos, ¿no? Entonces, creo que parte de la educación es algo muy importante, evitar los alergenos irritantes, es decir, pues les digo, ir como un poquito más allá en dónde está viviendo el paciente, tiene humedad dentro de casa, se sudan las ventanas, hay salitre en las paredes, es decir, esta cuestión de evitación es importante porque aunque nosotros mandemos tratamientos y el paciente sigue con el alergeno ahí presente diario, ya sea laboral, intradomiciliario o en la oficina, pues va a seguir persistiendo con los síntomas y sobre todo con complicaciones potenciales, ¿no? Como sinusitis, otitis, todas las infecciones de vía respiratoria. Y pues la farmacoterapia, ¿no? Que es como algo muy importante y que todavía está, siento yo, todavía a lo mejor algunos años en cuanto termine este estudio, como para tipificar o estratificar bien a los pacientes. Y como último recurso, pues tenemos a la inmunoterapia con alergenos, que prácticamente se deja para pacientes que no tienen un buen control en todo el año, que todo el año están teniendo síntomas y con las escalas que les enseñé, pues que prácticamente están interfiriendo en el sueño, están teniendo apnea, están roncando con congestión o están teniendo infecciones de vías respiratorias pues no complicadas en general, pero no sé, más de 4 o 5 al año. Entonces, en estos pacientes, bueno, pues se les propone que se pudieran investigar sus alergias e ingresar a un protocolo de tratamiento. Algo que yo siempre hago en mi práctica es como ser muy honesta con los pacientes, porque sabemos que los pacientes que entran a inmunoterapia con alergenos, más del 40% van a dejar su tratamiento en el primer año. ¿Por qué? Porque son tratamientos largos. O sea, a nivel mundial, la inmunoterapia para que realmente sea efectiva, por lo menos deben de ser 3 años, no menos, para que realmente tenga un efecto a mediano y a largo plazo. Entonces, pocos pacientes están dispuestos o son tan consistentes en su tratamiento como para seguir todo este tiempo, ¿no? Entonces, el hablar como muy claro con ellos desde el inicio, o sea, por ejemplo, aquí en Santa Fe tengo mucha gente que es como población flotante, es decir, es gente que viene de Venezuela, Brasil, y entonces a lo mejor están aquí un año,
Entonces, pues no me van a seguir un tratamiento de inmunoterapia bien, porque se van a ir después, a lo mejor su empresa los manda a otro lugar. Entonces, todas esas cosas, pues hay que hablarlas muy bien con el paciente, porque probablemente a lo mejor la inmunoterapia no sea un tratamiento para ellos, ¿no? Y van a invertir pues su dinero en algo que finalmente ni siquiera lo van a terminar. Y bueno, estos son los resultados más o menos ahorita de lo que van, del 2018 a la fecha, en donde pues más o menos 9,000 usuarios y 22 países están permitiendo, ¿no?, esta cuestión de la diferenciación de la rinitis alérgica y pues están comprendiendo como tal los patrones de tratamiento. Este algoritmo también es como importante por todo lo que les comentaba, ¿no? La cuestión como de la preferencia del paciente y la edad. O sea, desde le doy una tableta, se apegará mejor a un tratamiento de corticoide intranasal, a un niño. ¿Qué será mejor? Lavado, se deja poner sprays nasales en la nariz. Y la otra son los síntomas, ¿no? Los síntomas predominantes y la gravedad y comorbilidades que hay. Hay niños que tienen rinitis alérgica como muy sencilla, ¿no? Estornudos, a lo mejor un poco de congestión y les va a ir muy bien con un esteroide nasal y lavados nasales. Pero habrá niños que tienen esta cuestión como de asma, aparte congestión, todo el paquete de adenoides y amígdalas hipertrófico y que a lo mejor habrá que operar y hacer algo más. También tenemos que evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento. Eso siempre es muy importante, tanto en pacientes adultos como en niños y sobre todo en el manejo de corticosteroides. La velocidad de inicio de acción del tratamiento, eso también es importante. Yo creo que a ustedes también les pasa que de pronto nos llegan pacientes que a lo mejor fueron con el otorrino y les dejaron pues tratamiento de esteroides nasales, pero como estaban tan congestionados y pues no sintieron una mejoría, recurrieron a la oximetazolina. Y entonces se vuelve esto, aparte en una rinitis alérgica, en una rinitis medicamentosa. Entonces, también eso tenemos que evaluar con los pacientes. ¿Cuál es el mejor tratamiento en ese momento para ese paciente? ¿Está predominando la congestión? Bueno, pues entonces a lo mejor podríamos iniciar con algún corticoide oral, pero pues dosis nada más cortas, no por mucho tiempo, y probablemente ya después dejar un esteroide nasal que sabemos que actúa a lo mejor a los 5 o 7 días posterior al tratamiento, al inicio del tratamiento. Saber también cuál es el tratamiento actual, eso también es muy importante, preguntarles a los pacientes qué es lo que normalmente usa para la alergia. Prácticamente todos siempre tienen su esquema, ¿no? Pues yo uso la loratadina o yo siempre me pongo Montelukast, doctora. Entonces, también eso es muy importante. Y también preguntarles qué tal se han sentido con ese tratamiento, porque hay pacientes y te lo dicen, no, doctora, a mí ya la loratadina no me hace. O yo llevo años con el Montelukast y con eso me controlo perfecto. Y a lo mejor el paciente no quiere nada más. Entonces, debemos de estar como ser muy objetivos y estar como muy al pendiente de todas estas cosas, necesidades del paciente y saberlo guiar, ¿no? Y la respuesta previa al tratamiento, efectos sobre el sueño. Es decir, hay pacientes que hace poco llegó un paciente que tenía una crisis de alergia, tomó antifludes y chocó, ¿no? Porque pues se quedó dormido. Entonces eso también es muy importante como evaluarlo, porque pues los pacientes pues de repente dicen me tomo un clorotrimetón o me tomo un antialérgico y van y compran el XL3 y pueden tener algún tipo de efecto adverso. Y pues los usos de recursos tecnológicos, que era lo que les comentaba ahorita con la app de Mask Air, que la verdad creo que es muy útil y que nos sería muy útil a todos ahí en la consulta. Y pues prácticamente la clasificación de los tratamientos utilizados en rinitis alérgica, pues son lo de la guía AREA, ¿no? Que no la han modificado desde el 2015, prácticamente siguen los mismos lineamientos y siguen como un poco las mismas incógnitas de si los inhibidores o antagonistas de leucotrienos son mejores o no, potencian, o sea, solamente están estas cuestiones como de recomendaciones fuertes o débiles en cuanto a los medicamentos, pero prácticamente lo que sí es un hecho es que el esteroide, el glucocorticoide intranasal, es como el gold estándar, ¿no? Para tratar a la rinitis alérgica. Entonces, cuando nos llegue a nosotros a un paciente, bueno, pues vamos a ver lo que ya comentábamos, si sus síntomas son intermitentes o son persistentes. Y de ahí, bueno, si son intermitentes, podemos escoger un antihistamínico, ya sea oral o intranasal.
y algún descongestionante, ¿no? Si tiene muchos temas como de no poder respirar. O el glucocorticoide intranasal también. Si es moderada o grave, bueno, pues ahí ya a lo mejor ya ponemos algún antihistamínico vía oral. La combinación, lo que les comentaba de Montelukast, pues realmente no hay estudios tan contundentes que apoyen que es una recomendación combinar antihistamínico con Montelukast, pero yo creo que en la práctica muchos lo usamos. Yo lo uso mucho, sobre todo en pacientes alérgicos con asma, ¿no? O con hiperreactividad bronquial, pues creo que nos va muy bien en esta cuestión. Pero la verdad es que las guías, pues no es como una recomendación así fuerte, ¿no? Que lo marquen. Y en cuestión de ya de moderada o grave, bueno, pues ya ahí puedes poner corticoides vía oral. Y si ya todo eso falla, viste al paciente en 4 semanas, les dejaste tratamientos o esquemas largos de 20, 30 días y les dices, bueno, los veo en un mes a ver cómo está, y el paciente no mejora o mejora, pero prácticamente a la semana vuelve a tener los mismos síntomas alérgicos, bueno, pues entonces escalamos el tratamiento y entonces es cuando ya valoramos el tener una inmunoterapia específica. Aquí cabe mencionar, pues normalmente en los pacientes adultos, el 80% de sus alergias van a ser mediadas por aeroalergenos, cosas ambientales. Y el 20% de los pacientes que nosotros podamos ver, pues van a tener alergias en alimentos. Y en los niños prácticamente de los 0 a los 5 o 6 años, el 80% aquí se invierte la relación, van a tener alergia en alimentos, y prácticamente un 20% van a ser aeroalergenos. Y generalmente los aeroalergenos que están implicados en esta edad son los intradomiciliarios, porque son niños que, no sé, de a los 3 años pues todavía no salen tanto, no van al kinder, y acuérdense que la alergia va subiendo en grados, entonces conforme vamos creciendo, pues nos vamos sensibilizando más a estas cuestiones de aeroalergenos ambientales. Entonces, y prácticamente los niños, pues al nacer, el primer órgano que está expuesto, pues es el intestino, y entonces por eso es que predominan las alergias alimentarias que las ambientales. Ahora, en cuestión de los corticoides intranasales, pues sabemos que la piedra angular en el tratamiento de la rinitis alérgica son muy seguros en adultos y niños, rara vez tienen absorción sistémica, prácticamente con el que se tiene como más estudios es la fluticasona, que últimamente ha estado, pues no sé, en mi práctica acá por Santa Fe, casi no hay aitugre y estas cuestiones de fluticasona, muchos pacientes han estado sufriendo por eso. Pero bueno, son efectivos y son muy efectivos para la cuestión de rinitis alérgica sola y para rinosinusitis crónica, ¿no? Que sabemos que disminuye la inflamación en el epitelio, ya sea con pólipos o sin pólipos. Y también en la rinitis medicamentosa. Los antihistamínicos orales, pues también de preferencia, pues usarlos de segunda generación, a menos que, no sé, yo por ejemplo trato muchos pacientes con urticaria o con angioedema, que de pronto pues necesitan dormir los pacientes porque no los están dejando dormir las ronchas. Bueno, en esos pacientes usamos a veces hidroxicina, que es un antihistamínico de los más viejitos y que causa mucha somnolencia, ¿no?, en los pacientes, o a veces clorotrimetón, ¿no?, que nos puede ayudar a que en la noche duerman mejor los pacientes. Pero si es un paciente con rinitis alérgica, pues los de la segunda generación que tienen menos efectos. Y generalmente yo los dejo siempre en la noche porque hay pacientes que son un poquito más sensibles y aunque en teoría no causan tanta somnolencia, pues sí le pueden generar a veces problemas de sueño a algunos pacientes. Ya sabemos que los antihistamínicos orales tienen propiedades también antiinflamatorias y que pues van a actuar en tanto en rinitis alérgica como no alérgica, ¿no? Y ahorita está la combinación, pues esta de acelastina con fluticasona, que es con la que se tiene más estudios, pero también ya salió esta de Dirnelid AZ, que es mometasona con acelastina, ¿no? Yo, la verdad, la que más me gusta es Dimista. Dirnelid se me hace como que tiene más efectos locales de ardor y de mal apego en el tratamiento, por lo menos en mi experiencia. Y los antihistamínicos intranasales, pues igual sabemos que tienen un efecto antiinflamatorio local, que son efectivos con la congestión. Lo que se dice es que actúan un poquito o tienen un efecto más rápido en esta cuestión de la congestión, pero también es algo que todavía se tiene como en duda porque hay algunos estudios que muestran que sí son como más rápidos en la acción de congestión, y hay otros que no. Todavía no sé, no hay como un acuerdo
contundente. Y luego están los antagonistas de los receptores de leucotrienos, ¿no? Que prácticamente la efectividad se asemeja mucho a un antihistamínico oral. Yo lo que les decía es que prácticamente los uso, por ejemplo, el Misaprerac o el Montacler en pacientes con rinitis y asma o pacientes que están presentando rinitis alérgica e hiperreactividad bronquial, ¿no? Los descongestionantes orales, no sé, por ejemplo, está el Sensibit Rin, ¿no? Que si tiene predominantemente signos de obstrucción nasal, bueno, pues son medicamentos de rescate, pero nada más. Y los descongestionantes, bueno, pues la oximetazolina, ¿no? La fenilefrina, que pues hay que tener mucho cuidado porque se puede causar pues una rinitis medicamentosa, los anticolinérgicos como el bromuro de ipatropio. Y algo que sí quería como hacer mucho énfasis es en esta cuestión de los corticoides orales. Nosotros como torrinos creo que abusamos mucho de los esteroides, sobre todo el Cronolevel, Diprospan, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Bueno, Alin, intramuscular. Todos estos esteroides, pues ya sabemos que son de depósito, son maravillosos, a los pacientes se les quitan los síntomas como por arte de magia, pero sí creo que debemos de considerar que la población mexicana pues tiene un alto índice de diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, entonces sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de los corticoides y de preferencia dejar corticoides vía oral. Hay muchas presentaciones de Flacort de 6, de 30 miligramos, el Meticorten de 5, de 10, de 20, en el cual podemos manejarlos con un mejor perfil de seguridad, un margen de seguridad, pues para no crear problemas en este tipo de pacientes, ¿no? También, por ejemplo, los hipertensos, ya sabemos que los corticoides también pueden subir la hipertensión, entonces ahí es donde pues entra esta cuestión como de individualizar a cada paciente y poner el riesgo-beneficio, ¿no? Y los lavados nasales, que bueno, pues como tratamiento, la verdad es que sí ayuda a los pacientes, cualquier solución salina, solución fisiológica, Sterimar, hay un chorro, ¿no? de opciones en el mercado, unas que traen glicerina, el xilitol, manzanilla, o sea, todas sirven. El mecanismo ya lo conocemos, pues es el barrido, ¿no? Y el aclaramiento ciliar que puede tener de mejoría en los pacientes y evitar sobre todo complicaciones. Yo en lo particular, en general, a partir de lo que es octubre, noviembre, sobre todo a los niños, siempre les dejo lavados nasales, ya sea con jeringa o con ahora estos nuevos dispositivos que tenemos muy prácticos, que es el NailMed, que ya hay ahorita en México para adultos y también para niños. Son muy prácticos y la verdad es que los lavados nasales que se hacen son muy efectivos, ¿no? Y por último, ya nada más para la cuestión de rinitis alérgica, pues tenemos el omalizumab, que ya está en México desde hace muchísimo tiempo. Es un biológico, o de los primeros biológicos que se empezaron a usar, pues para pacientes con rinitis alérgica y asma. Entonces ahí lo que normalmente pedían era perfil de IgE, se veía cómo estaba el perfil, en la cuantificación, y a partir de ahí pues se estadificaba como el tratamiento. Caro, sí lo cubren los seguros y sí se ha visto que es efectivo en control, sobre todo en pacientes asmáticos y con rinitis alérgica, y se empezó a usar en pólipos. Ahorita ya vamos a ver, tenemos otros biológicos que se están usando que tienen un mejor espectro. Y no podía dejar de mencionar la desensibilización a la aspirina. La desensibilización a la aspirina toma un papel relevante en estos pacientes que tenemos con síndrome de Samter, ¿no? Que tienen pólipos, asma, rinitis alérgica e intolerancia a la aspirina, ¿no? Entonces, en esos pacientes, pues sí es importante valorarlos neumólogo, otorrino, alergólogo, o si eres un otorrino que te dedicas a alergias, bueno, pues toda esta cuestión como integral, porque estos pacientes que tienen intolerancia a la aspirina pueden tener, o la mayoría van a tener intolerancia a todos los AINES y inhibidores de la COX-1. Entonces, la desensibilización en algunos pacientes, siempre y cuando no haya contraindicaciones como que el paciente sea hipertenso o tenga algún problema de tipo cardiovascular o que tenga problemas de anafilaxia importante, pues no está permitida o está contraindicada, ¿no? Pero generalmente, platicando con el doctor Chovillón, pues aunque en el INER lo hacen con mucha frecuencia, la verdad es que es algo que sí da miedito, ¿no? Tienes que tener como el carro rojo ahí al lado, porque pues son dosis bajitas de aspirina a la que les vas dando a los pacientes hasta que en teoría la toleran.
y siempre premedicados con 10 miligramos de Montelukast, por lo menos una semana antes, y entonces va subiendo la dosis. Pero pues no sabes, Alma, puede ser que el paciente sí se desensibilice bien. Habrá pacientes que no logren la desensibilización y fallen, y entonces ahí es donde ya entra como el papel de los biológicos o qué otra cosa podemos hacer por este tipo de pacientes, ¿no? Y sabemos que en general estos pacientes con EREA, pues difícilmente van a superar su alergia a la cuestión de tolosaines, ¿no? Y desgraciadamente pues tenemos un armamental pues muy limitado en estos pacientes como para el dolor. Y lo que hacemos aquí en el consultorio pues son las pruebas alérgicas, que yo me guío por la Academia Americana de Alergia en Otorrinolaringología, y hacemos la técnica del SET. Actualmente la Academia Americana ya está teniendo una modificación de su técnica y prácticamente hace algo que nosotros llamamos shortcut. Prácticamente no hace tantas diluciones y termina siendo la técnica muy parecida al PRIC. Yo, en general, en mi práctica médica, sigo haciendo todas las 4 diluciones. La técnica original son 6 diluciones, es decir, empezamos con un alergeno muy diluido y de ahí nos vamos a los más concentrados y nos vamos parando donde el paciente nos lo va indicando la roncha, ¿no? Entonces, así evitamos causar cuestiones como de anafilaxia en el consultorio. Para mí es muy segura la técnica, me tardo pues 2 horas con los pacientes en el consultorio. Estoy como muy tranquila porque nunca he tenido un tema de anafilaxia en el consultorio. Y es muy específica, es muy sensible, es muy y cuantificativa. Es decir, yo termino de hacer la prueba y prácticamente sé dónde voy a comenzar la vacuna. Escalamos y a esa misma dosis el paciente se mantiene prácticamente todo el año, y a partir de ahí, si el paciente salió muy alérgico, bueno, vamos a subiendo concentraciones. Pero el inicio del tratamiento es muy bueno porque prácticamente en 5 semanas tenemos a los pacientes controlados. Y esta tomografía se las quise presentar, fue una paciente que tuvimos el año pasado, está Claudia, de 35 años, y generalmente ella presentaba rinosinusitis crónica, pues unos rinosinusitis aguda, 3-4 cuadros al año, y pues datos de obstrucción constante, congestión, se empeoraba con cambios de estación. Aquí en el consultorio nosotros tenemos ya un formato específico de historia clínica alérgica, la cual se los mandamos vía expediente electrónico para que nos hagan favor de llenar antes de llegar a la consulta. Y esto nos ahorra muchísimo tiempo ya en la consulta, porque no les estoy interrogando ahí en la consulta, que es de 1 hora, ¿no? Entonces, ya con esto previo llenado, yo voy viendo, voy revisando, este paciente sí tiene sospecha clínica de alergia, y finalmente a ella le pedimos una tomografía y esta fue su tomografía, ¿no? Si ven, tiene conchas bulosas bilaterales, los senos paranasales los tiene, si no con una sinusitis en ese momento activa, tenía engrosamiento de las paredes del seno maxilar, y si se fijan en el seno maxilar izquierdo, el ostium está pues completamente obliterado. Y también tenía hipertrofia de cornetes. Entonces, en este paciente prácticamente el abordaje, pues no nada más fue darle tratamiento antihistamínico. En ese momento, que no venía con una infección, se le dio un tratamiento antihistamínico para controlarla, de esteroide nasal, y pues se le propuso hacer las pruebas alérgicas, y el otro, por el otro lado, el hacer una cirugía. ¿Por qué? Pues porque tenía muchos temas en cuanto de obstrucción nasal. Entonces, prácticamente a esta paciente se le hizo una turbinoplastia inferior, se le hicieron remodelación de las conchas bulosas vía endoscópica y la ampliación de los osteons, ¿no? De los senos maxilares. Entonces, esta paciente, pues, finalmente, al someterse a un procedimiento quirúrgico, pues mejoró en la cuestión mecánica nasal, está respirando mucho mejor, y acompañado de estos procedimientos endoscópicos, el hacer unas pruebas alérgicas y llevar un tratamiento de inmunoterapia, sabemos que a mediano y a largo plazo esta paciente va a tener una mejor condición y calidad de vida y menor recurrencia de la enfermedad, tanto en hipertrofia de cornetes como en síntomas alérgicos. Entonces, prácticamente, no sé si corre así. Esto es lo que nosotros, pues, es el pan de cada día, el hacer turbinoplastías endoscópicas, ¿no? Se los puse porque pues es lo que más hacemos en el consultorio, ¿no? Bueno,
el tener pacientes alérgicos y asegurarnos que van a tener una buena respiración, por lo menos dicen los estudios que de 7 a 10 años, y si el paciente sigue un tratamiento de inmunoterapia, pues puede ser mucho más, ¿no? Porque sabemos que los cornetes pues responden a todas las cuestiones de aeroalérgenos ambientales. Entonces esta microdebridación la verdad es que es bastante buena, tiene una cicatrización concéntrica, prácticamente el máximo beneficio lo vemos a los 3 meses y es una cirugía pues de mínima invasión, ¿no? No dejamos taponamiento ni nada. Ahí está. Y bueno, eso es en cuanto a la cuestión como de alergia. Ya no supe cómo. Es que sabes que no, pero es que no puedo mover esto. Y no veo la diapositiva. ¿Me ayudas? No, sí, pero yo no la veo. Perdón, perdón. Tengo problemas técnicos, disculpen. Es que, o sea, la cosita esta no la veo. Ah, ya. Perdónenme, ya. Ya. Bueno, ahorita vamos a entrar a lo que es la poliposis nasal. Y ya casi terminamos. Más o menos la poliposis nasal afecta del 12 al 15% de la población y ya sabemos que puede presentarse con pólipos o sin pólipos. Y la mayor parte de los pacientes con este tipo de enfermedad van a coexistir con asma. Y lo más importante que quiero que se lleven de la plática y que a lo mejor ya lo saben es que la mayor parte de los pacientes van a tener un tipo TH2, que es un tipo pues alérgico, y ahí es donde finalmente tienen o juegan un papel muy importante los biológicos. Entonces, más o menos es la fisiopatología de la rinosinusitis, que es lo que en la actualidad o los últimos estudios han marcado, porque si ustedes se regresan a literatura del 2015, 2013, todavía 17, pues se decía que todavía como que no se sabía muy bien cuál era la fisiopatología, pero esto es como lo último, en donde vemos que, por ejemplo, ya sean alergenos, virus o químicos o algo que irrite a la mucosa nasal, va a pasar a través de la barrera epitelial y esto nos va a causar una diferenciación a TH2, que acuérdense que el TH2 o el decir TH2 quiere decir que va más a un proceso alérgico, el TH1 va más a un proceso infeccioso. Entonces, esta cuestión de diferenciación de TH2 nos va a liberar muchísimos factores de inflamación o citocinas. Y las que se han visto que juegan un papel muy importante en esta fisiopatología es la interleucina 4, la 13 y la 5. Esto es muy importante porque los biológicos actúan precisamente sobre alguna de estas interleucinas y por eso es que hemos visto, que se ha visto en los estudios, sobre todo se tienen estudios a 3 años, en donde el paciente tiene un muy buen control de los síntomas de poliposis. Todos estos mediadores de inflamación nos van a llevar a una producción de leucotrienos e histamina, que nos va finalmente a dar como clínicamente una cuestión como de clínica alérgica, ¿no? Va a haber una disfunción de la barrera también celular, va a haber hiperplasia de células caliciformes y mayor producción de moco en la nariz. Y va a haber también una disfunción neuroinmune y efectos sensoriales. Esto en qué, sobre todo en la cuestión olfatoria, porque acuérdense que la rinosinusitis crónica con pólipos, uno de los síntomas como cardinales en el paciente es la hiposmia o anosmia. De hecho, es uno de los marcadores en cuestión de gravedad en el paciente. Vamos a ver también que hay una remodelación tisular, es decir, fibrosis en el tejido. De hecho, en la actualidad lo que se recomienda es, si tenemos un paciente con poliposis nasal, pues hay que... Y bueno, vemos que en sus escalas visuales analógicas o en el SNOT 22, si es grave, pues hay que operarlo, no hay que esperarnos a que el paciente empeore, porque si pasan más años con esta cuestión de inflamación celular, lo que vamos a ver es esto, fibrosis, osteitis y disfunción mucociliar. Vemos también que va a haber migración de eosinófilos a los tejidos y pues todos los síntomas, o sea, toda esta cuestión como de fisiopatología vamos a tener una repercusión en la clínica, ¿no? Que pues es el cuadro clínico típico, congestión, dolor facial, rinorrea, pólipos y asma, ¿no?
También se ha visto que hay un desequilibrio del microbioma y las biopelículas que contribuyen a la fisiopatología de la rinosinusitis crónica, ¿no? Hay un aumento de patógenos, sobre todo se han visto estas bacterias como Haemophilus influenza y el Staphylococcus aureus como estas biopelículas que correlacionan con la gravedad de la enfermedad. Es decir, hay una disrupción como de la microbiota local y eso aumenta la inflamación. Y esto era lo que les mencionaba, que ya se ha visto que estos problemas de olfacción o de hiposmia, pues no es nada más porque sea algo conductivo, que es decir, que los agentes de olor no pasen porque tengo el pólipo ahí mecánicamente, sino que también hay un problema neurosensorial. Y entonces todos estos mediadores de la inflamación, las interleucinas, la 13, la 4, pues van a causar una cuestión o daño neurosensorial. Por eso muchos pacientes cuando, aunque los operemos y les quitemos pólipos y les demos esteroides, muchos de ellos no recuperan el olfato, precisamente porque hay ya un problema neurosensorial en la mucosa. Y actualmente todas las guías, tanto la Euforea, la de la Comisión Europea, el EPOS, pues reconocen a la inflamación tipo 2 en la cuestión de la fisiopatología de los pólipos, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos a un paciente que sabemos que pues que probablemente tenga ciertos síntomas alérgicos, pero le hacemos una endoscopía y vemos pólipos y hay alteración del olfato, pues ya tenemos nuestro diagnóstico de poliposis nasal. Y entonces lo único que nos queda es evaluar la gravedad del padecimiento. ¿Con qué? Pues con las escalas visuales análogas. Si solamente vemos un pólipo unilateral, bueno, pues entonces a lo mejor estamos en una sospecha tumoral y entonces pues a lo mejor le vamos a pedir la tomografía y una resonancia, ¿no? Y una biopsia, vamos a tener otro diagnóstico y ya, ¿no? Y si es poliposis, bueno, pues volvemos a la escala de Eva. Y precisamente, según el consenso de la EPOS todavía del 2020, pues son la escala visual analógica que se utiliza aquí, que precisamente vemos que tu poliposis nasal va a estar controlada si no tienes congestión, si no estás contando moco, pasando tanto moco, si no hay presión facial, si en general tu olfato está conservado, si no tienes fatiga, en general tu rendimiento o tu energía es buena, y en la endoscopía nasal a lo mejor no ves tanta inflamación, ¿no? Entonces, y el paciente te refiere que no ha recibido ningún tratamiento de rescate, sobre todo corticoides orales o inyectados, ¿no? Y ya de ahí vamos a un control parcial o a un paciente que no está controlado. Prácticamente un paciente que no está controlado, pues no tiene olfato o está alterado, va a haber alteraciones del sueño, que volvemos a lo mismo de la escala visual analógica de la rinitis alérgica, y ya vamos a encontrar en la endoscopía pues una mucosa pues con ciertas alteraciones o muchas alteraciones de tipo inflamatorio. Y este es muy importante porque todos lo podemos tener también en nuestro consultorio, que es el SNOT 22, en donde mide precisamente la calidad de vida de este tipo de pacientes, en donde prácticamente los puntos que suman son más de 110. Entonces, obviamente, entre más puntos sume, menos calidad de vida está teniendo este paciente y más gravedad de la poliposis nasal tiene. Entonces, este cuadrito pues como que resume muy bien el tratamiento que debemos de darles a los pacientes. En una leve pues son corticoides intranasales que son muy seguros, lavados nasales para que no se sobreinfecte el paciente, y si hay mejoría pues nada más es como mantener el tratamiento en forma prolongada. Si no mejora, bueno, entonces ya entra en la clasificación de una poliposis nasal moderada, en donde ya podemos dar glucocorticoides orales, intranasales y los lavados, ¿no? Si mejora, bueno, pues lo seguimos viendo, controlándolo. Si no mejora, pues ahí ya podemos meter, y tiene asma o EREA, metemos el Montelukast, que es el antileucotrieno, ¿no? Y ya si es grave, bueno, pues ahí hacemos todo lo mismo, el tratamiento médico, y ahí yo les diría que este cuadro le falta la cuestión como de tipo quirúrgica, ¿no? Sería, pues si no mejora, pues hay que operar al paciente y no retrasar la cirugía, y después de eso, pues verlo prospectivamente en el sentido de qué tan controlado está. Y entonces ahí sí valorar si es candidato a biológicos o no. Y los biológicos, al igual que el tratamiento para la rinitis alérgica, pues deben de ser individualizados. Obviamente habrá pacientes que no se puedan operar,
porque ya estén grandes, porque tengan comorbilidades muy importantes, en donde puede ser que el primer tratamiento de elección sea un biológico y no la cirugía. Pero pues la mayoría de los pacientes, si son sanos, entre comillas, no tienen comorbilidades, pues probablemente habrá que quitar los pólipos y después ver si tienen un factor alérgico, realizar pruebas alérgicas. Si no lo tienen o salen negativas a las pruebas, pues probablemente usar un biológico. Y estos son como las consideraciones en las cuales ya vemos si un biológico va a ser de utilidad. Y esto es que tengamos pues una inflamación tipo 2. ¿Y cómo sabemos que tenemos una inflamación tipo 2? Bueno, pues generalmente si hay en la muestra de patología, si tú operas a un paciente, mandas los pólipos al laboratorio y los ven al microscopio. Si en la microscopía tenemos más de 10 eosinófilos por campo, si el paciente tiene eosinofilia periférica en una biometría hemática, y si la IgE está elevada también en sangre, bueno, pues entonces estamos frente a un paciente con una rinosinusitis crónica con pólipos tipo 2. Y que les decía al principio de la plática, pues que es como que la más predomina en este tipo de rinosinusitis. Y que su SNOT, por eso nos sirve tanto estas cuestiones como de evaluaciones, pues tenga más de 40 puntos, ¿no? Ya estamos considerando que es un paciente que no está siendo controlado. Que también tenga temas como de osteoporosis, por ejemplo, y que no podamos manejar esteroides. Acuérdense que más de 3 esteroides al año o shots de esteroides, bueno, pues ya se considera que es un paciente que no está controlado y que potencialmente puede tener efectos adversos, ¿no? Pues la pérdida del olfato, obviamente entre más grave es, pues más la gravedad en cuanto a la poliposis va como muy correlacionada. O pacientes, por ejemplo, que esté contraindicado los esteroides como glaucoma. Y para continuar una cuestión como de biológicos, pues es ver igual si mejoró, cuánto mejoró la calidad de vida del paciente, ¿no? Y en cuanto a obstrucción, a congestión, a la hiposmia, a la reducción de los pólipos, eso en varios artículos habla que no se toma realmente como algo determinante la reducción del pólipo, es más lo que tomamos en cuanto a la calidad de vida del paciente. Y los biológicos que hay, bueno, pues ya les había comentado el omalizumab, ya es viejito, podríamos decir, porque se usa para rinitis alérgica y asma y se empezó a usar para pólipos. El mepolizumab también lo tenemos y el dupilumab. Ahorita creo que en la actualidad en el INER están usando el mepolizumab porque eso es lo que les está dando el sector salud, que el nombre comercial es Nucala. Y el dupilumab sí lo tenemos, Sanofi lo fabrica y el nombre comercial es el Dupixent. Vemos que les puse este como flyer que me mandaron precisamente porque quería comentarles, generalmente estos padecimientos los está tratando el alergólogo, entonces, o los neumólogos, que son gente que no tiene una especialidad quirúrgica y que pues no opera, no opera pólipos. Entonces, si ven como que el flyer está muy como enfocado en que pues te reduce prácticamente la cirugía en los pacientes. Entonces debemos de tener como mucho cuidado y sí les diría que como especialidad debemos de meternos en esta cuestión de los biológicos, ¿no? Cada vez pues conocer más y usarlos. Todos tenemos pacientes que pueden ser candidatos a biológicos y yo creo que sería mejor que los tratáramos nosotros a que los trataran los alergólogos o que los alergólogos estuvieran prescribiendo estos medicamentos, ¿no? Y bueno, el omalizumab, que ya habíamos hablado de él, el mepolizumab, y esto es importante el mecanismo de acción, acuérdense por la fisiopatología que ya hablamos en cuanto a las interleucinas que están implicadas en la fisiopatología de la poliposis. Entonces, un anticuerpo monoclonal, anti-interleucina L5, y lo que hace es que impide que se unan los eosinófilos al receptor, entonces como que bloquea esta cuestión de inflamación celular. Y lo que se ha visto en el mayor estudio que tienen, que la hiposmia mejora por lo menos a 36 meses. Desgraciadamente, lo que les comentaba es que como son pues, relativamente nuevos, no se tienen estudios a largo plazo. Prácticamente los estudios a más plazo fueron de 36 meses y ahorita les ha ido muy bien, pero sí en algunos estudios han visto que cuando suspenden el biológico, pues vuelven a recurrir a la enfermedad.
Y el problema con estos biológicos es que son carísimos. Prácticamente el dupilumab, que es el de Sanofi que está a la venta, cuesta 30,000 pesos la inyección, y pues son 2 inyecciones cada 15 días, ¿no? Entonces ahorita lo que se está viendo es que lo puedan cubrir las aseguradoras, que Sanofi la verdad es que está como muy pro en que nos ayuda a llenar los informes médicos y todo, y hasta ahorita pues no, sí se los ha cubierto, nada más pues hay que acercarse con ellos y para pedirles ayuda, ¿no? Y el dupilumab pues es un anticuerpo también monoclonal, pero va justo hacia interleucina 4 y 3. Entonces prácticamente que va ante interleucina 4 y 13, pues se tiene mayor espectro. Entonces es el que, pues en teoría, si nosotros tenemos un fenotipo TH2, pues tendría mayor acción, aunque la verdad es que en la práctica, pues no sabemos el paciente qué predominios tiene, si es interleucina 4, 13, 5 o alguna otra cosa. Entonces, seguramente para donde van los biológicos es que en unos años se podrían combinar los biológicos, ¿no? El dupilumab con el otro, el omalizumab, ¿no? Y bueno, el tema es también la cuestión que están carísimos, ¿no? Pero pues como conclusiones, vemos que la respuesta T2 o TH2 pues es como vital en esta cuestión de la poliposis, es el endotipo más prevalente. Estas interleucinas inflamatorias como la 4 y la 13 van a aumentar la disfunción en cuanto a la barrera celular y van a disminuir la expresión de esas proteínas que protegen a la mucosa. La interleucina 13 también ya se ha visto que aumenta la hiperplasia de células caliciformes, y entonces el moco en los pacientes aumenta muchísimo, y esta sintomatología de rinorrea posterior pues es como muy patognomónica en estos pacientes, ¿no? Y va a interferir también con la diferenciación mucociliar. También la 4 y la 13 van a producir formación y remodelación de pólipos a través de macrófagos, ¿no? E inhibiendo fibrina. Y pues creo que ya, ¿no? O sea, que se queden como con esa en mente de que el tipo 2 es como la más recurrente en cuanto a la fisiopatología de las rinosinusitis crónicas. Y listo, ya terminé. ¿Alguna pregunta?